Es una idea divina. Es triste que la Iglesia está descubriendo el plan divino de los pequeños grupos solo hace unas pocas décadas, pero si revisamos la historia del pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, veremos que Dios no creó al ser humano para que viviera solo. En la misma creación, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si dijo no es bueno, es porque sin duda no es bueno. Y no se estaba refiriendo solo al aspecto conyugal, sino también al aspecto social. No es bueno que el hombre viva solo. En una iglesia de 1000 personas, de 1000 miembros, por ejemplo, ¿quién conoce a quién? Pero en un grupo de 10 o 12 personas, todo el mundo se conoce. Mira lo que dice Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos juntos, vivir juntos, conocerse uno al otro. De repente hasta saber la fecha del cumpleaños de cada uno. Saber si uno está enfermo, si uno perdió el empleo esta semana, en fin. Cómo es bueno, cuán delicioso es para Dios y para los seres humanos también, que los hermanos habiten juntos en armonía. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mi querido, la idea divina de la unidad de varios es una realidad en la propia divinidad. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas que viven en un grupo cerrado. Son un solo Dios, pero son 3 personas y trabajan, cada uno tiene una función específica. El hecho de que Dios es el creador no quita al Señor Jesucristo y al Espíritu de la obra de la creación. El hecho de que Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros no quita al Padre ni al Espíritu Santo de la bendita obra de la redención. Y el hecho de que el Espíritu Santo guía y llena de poder a su iglesia hoy no quita la actividad del Padre y del Hijo realizando el mismo trabajo. Entonces, si Dios es una unidad organizada de 3 personas, el ideal divino para su iglesia también es que, aunque tengamos 1000, 2000 miembros, seamos una unidad organizada en pequeños grupos para trabajar por Él. Veamos ahora, en la segunda parte, los grupos pequeños en la Biblia. No es una idea ni un plan del Nuevo Testamento, este asunto de los pequeños grupos. Encontramos la idea de la organización de pequeños grupos ya en los tiempos de Moisés. Voy a contarte la historia actualizando, trayendo la historia para nuestros días. Moisés dirigía una gran multitud y estaba enloqueciendo al pueblo, porque todo el mundo, cualquier problema, le traía a Moisés. Moisés ya estaba desesperado, ya no sabía qué hacer. Yo estoy imaginando la historia, esto no lo busques en la Biblia porque no vas a encontrar, pero lo estoy tratando de ilustrar. Un día Séfora, la esposa de Moisés, escribió para el papá Jetro, le dijo, mira, estoy a punto de separarme aquí porque Moisés no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para nada, trae los problemas de afuera para la casa, no se puede conversar con él. Entonces el suegro, como todo buen suegro, pues viajó para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llegó, Moisés casi no tuvo tiempo ni para saludar al suegro. Y el suegro lo observó, Moisés estaba realmente ocupado, realmente el pueblo traía problemas. Tú sabes, la multitud llena. Cada ser humano es un problema, imagínate la multitud. Pues el pobre Moisés estaba desesperado. Hasta que un día Jetro lo llamó y le dijo, mira Moisés, estoy viendo que tú estás completamente loco con el trabajo de la gente. Sí, pero suegro, ¿qué hago? Tú no tienes tiempo para mi hija, para mis nietos, tú solo vives
ahí respondiendo el celular, para aquí, para allá, a la hora de comer estás con el celular en la mano, no tienes tiempo para la casa. Y Moisés le dice, pero suegro, compréndeme, yo tengo una multitud enorme para guiar. Pues entonces, ahí en Éxodo capítulo 18, 21 al 25, el texto bíblico, ahora si es fiel, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro. Benditos los que oyen la voz del suegro. E hizo, ese bendito es paréntesis mío, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y así nacieron los grupos pequeños, por idea divina en el Antiguo Testamento. Y de esa manera el pueblo pudo funcionar mejor y Moisés pudo vivir un poco más. Ahora, la idea bíblica no se queda solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mira lo que dice Lucas 6, 12 y 13, ahora refiriéndose a Jesús. En aquellos días, él, Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Mi querido, entiende esto. Mientras Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, él fue enfático al enseñar a sus discípulos que la evangelización debería tener como base las casas de los creyentes, pequeños grupos. No lo dijo específicamente. Jesucristo mismo usó la casa de Pedro y de Andrés como centro de evangelización. Al enviar a sus discípulos al campo misionero, les ordenó que fueran a las casas, a pequeños grupos, y a partir de ahí, de las casas, ellos establecieran una red de otros hogares convertidos, hasta evangelizar toda la ciudad. Jesús no solo quería establecer una iglesia, sino una familia espiritual formada por familias y familias y familias. Ahora, a los pequeños grupos puedes llamarles células si quieres, puedes llamarles hogares, iglesias. El asunto es que toda iglesia debe estar organizada en pequeños grupos. Bueno, ahora hablemos en el punto 3 del propósito de los pequeños grupos. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Mira, en Testimonios para la Iglesia, la sierva de Dios dice lo siguiente, y voy a analizar un poco la cita de ella. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano, quiere decir que cualquier proyecto misionero de la iglesia debe tener como base los pequeños grupos. Dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar y sin duda se está refiriendo a Dios. Quiere decir que el plan divino de los pequeños grupos no es humano. A la sierva de Dios se lo mostró el propio Dios. Y ella sigue diciendo, si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Quiere decir que la organización de pequeños grupos tiene dos propósitos. Trabajar en favor de los miembros de la iglesia, hacerlos crecer espiritualmente. Y en segundo lugar, trabajar en favor de las personas que todavía no son miembros de iglesia. Es un propósito conservador y un propósito evangelizador.
Sigue diciendo la sierva de Dios, si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícese en un grupo de obreros. Si hay 2 o 3, ya organícese un pequeño grupo. Y ese grupo va creciendo, porque como el propósito es evangelizador, cada uno de esos 2 o 3 trae uno, y van trayendo. Cuando llegan a 12, tienen que dividirse, formar 2 pequeños grupos de 6, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Crecer. Y cuando llegan a 12, se dividen nuevamente, con el propósito de crecer. El otro día yo encontré una hermana, me dice, ay, pastor, estoy tan feliz, mi grupo pequeño ya tiene 35 miembros. Entonces ya no es grupo pequeño, ya es una iglesia. El grupo pequeño debe tener un mínimo de 6 personas. La sierva de Dios dice aquí 2 o 3. Claro, cuando la obra estaba comenzando era así. 6 como mínimo, 12 como máximo. Bueno, continúo leyendo lo que ella dice. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda a los demás. Aquí está el propósito del pequeño grupo, es hacer crecer espiritualmente. Que cada uno sea amigo del otro, que cada uno ayude al otro, estimulándose unos a los otros para progresar y adquirir valor, fortaleza, ayudarse mutuamente para eso. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos de los pequeños grupos en el Nuevo Testamento, o sea, en la iglesia primitiva. Voy a decirte lo siguiente. Después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, pues la iglesia naciente empezó a reunirse en las casas siguiendo la lección que el maestro les había enseñado, porque Jesús había trabajado en pequeños grupos y en casas. El ministerio basado en los hogares se había hecho tan común a lo largo del libro de los Hechos. La mayoría de las veces que se menciona a la iglesia para la comunión o el servicio en el Nuevo Testamento se la relaciona con una casa. Los primeros cristianos llenos del Espíritu comenzaron a difundir el mensaje de casa en casa. Mira lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aquí hay una cosa interesante. El hecho de que la iglesia está organizada en pequeños grupos en las casas no desestimula la reunión de la iglesia como una familia grande en el templo. La iglesia primitiva tenía reuniones en el templo y tenía reuniones en las casas. Dice, en las casas partían el pan, comían juntos con alegría. No se puede comer en la iglesia, pero en la casa sí. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba mientras la iglesia estaba organizada en pequeños grupos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira que en la iglesia primitiva, como resultado del trabajo en pequeños grupos, se convertían miles como resultado de ese estilo de vida. El versículo 42 enfatiza que los nuevos conversos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, no había apostasía. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra compañerismo involucra la idea de pequeños grupos en los cuales uno ayudaba al otro. No se podría hablar de compañerismo en una iglesia de 1,000 personas, donde nadie conoce a nadie o son pocos los que se conocen. En el Nuevo Testamento se repite constantemente la idea
del cuidado mutuo entre los cristianos. El Espíritu Santo hacía de cada miembro un instrumento de edificación en favor del cuerpo. No podrías imaginar este tipo de reuniones en un culto solemne con una liturgia envolvente, maravillosa. No, en el Nuevo Testamento se usa más de 50 veces la expresión el uno al otro. Esto solo es posible en un pequeño grupo, no en una iglesia gigantesca. Ahora, mira lo que dice la sierva de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, página 212-213, hablando del trabajo de Pablo. El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien había enviado. Ahora, entonces, ¿qué hacía Pablo para que esos cristianos convertidos creciesen? Sigo leyendo la cita. A menudo en su ministerio se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús. No buscaba las multitudes, se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús. Y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. Mira, el trabajo en pequeños grupos, la enseñanza en pequeños grupos es mucho más fácil, mucho más plausible que en una iglesia grande. Porque en el pequeño grupo tú miras a los 12 a los ojos y tú sabes quién está prestando atención, quién no. Mientras que en un templo donde tú enseñas para 1000 personas, tú no sabes quién está prestando atención. Tal vez los de las primeras bancas tú puedes mirarlos y a los demás. Por eso la iglesia primitiva trabajaba en pequeños grupos y nosotros también deberíamos hacerlo hoy. Para terminar hablaremos de la dinámica de los pequeños grupos. ¿Para qué se reunían? ¿Qué hacían los pequeños grupos cuando se reunían? Bueno, en la iglesia primitiva sus actividades eran, primero, orar. Hechos 1, 13 y 14 dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, un pequeño grupo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, el pequeño grupo en la iglesia primitiva se reunía para orar. En segundo lugar, la iglesia o los pequeños grupos en la iglesia primitiva se reunían para cantar. Además de orar, las personas que se reunían en las casas alababan a Dios. Los cánticos eran parte de sus actividades. Pablo enseñó en Efesios 5:19 lo siguiente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, la iglesia primitiva, los pequeños grupos se reunían para orar primero, para cantar después. En tercer lugar, para testificar. Testimonios para la iglesia, volumen 7, página 195, dice, que se reúnan en pequeñas compañías al atardecer, a mediodía o temprano por la mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento dedicado a la oración
para que puedan ser fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. Y después dice que cada uno cuente su experiencia, o sea, que testifique, que diga lo que está sucediendo en su vida, con sencillas palabras. Esto le dará más aliento y gozo al alma que todos los placenteros instrumentos musicales que puedan ser usados en las iglesias. Cristo entrará a vuestros corazones. Este es el único medio por el cual podéis mantener vuestra integridad. Un consejo sabio. En cuarto lugar, la iglesia primitiva tenía sus pequeños grupos y ahí se reunían para estudiar la Biblia. Vuelvo a leer un texto que ya mencioné, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, perseveraban en la doctrina. ¿Y de dónde sacaban la doctrina? De la palabra escrita, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y finalmente en los pequeños grupos, en la iglesia primitiva, había evangelización. Ellos se reunían, ellos tenían pequeños grupos para evangelizar.